Espero que eso, que me haya hecho entender en eso. Entonces, ¿qué ocurre con frecuencia? Una persona viene con un conflicto espiritual no resuelto, llámese falta de perdón, llámese, por ejemplo, ataduras sexuales o ataduras en diferentes niveles a causa de, por ejemplo, haber participado en lo oculto, o también ataduras en vicios como consecuencia, por ejemplo, de ataduras. Hay cristianos que son cristianos, son convertidos, pero tienen la atadura del cigarro, tienen la atadura de la bebida, tal vez no lo publiquen, pero lo tienen. Y algunos hasta han reincidido en la droga, porque bueno, el que se drogaba y fumaba, entonces fuma y vuelve a recaer. O sea que no hay un nivel de liberación total. Sin embargo, son hijos de Dios. Y, por ejemplo, hay otras cosas un poquito más sofisticadas, como la mentira, el chisme, porque no vemos el chisme como la atadura, ni vemos a veces las mentiras relacionadas con eso como ataduras, hábitos, por ejemplo, alimenticios, o el robo. Hay personas que siguen hurtando y no ven eso como algo tan malo. O algunos sí pueden ver algunas de esas cosas como malas, pero se quieren desatar y no pueden. Pues el Señor, como tiene planes con cada uno de nosotros, quiere que cada persona sea ministrada. Entonces, yo decía la vez anterior que a veces una persona viene al Señor con algún grado de atadura, necesita en algún área de su vida liberación para poder crecer, porque son dos conceptos claves dentro de la vida cristiana: liberación y madurez. Crecer, crecimiento, madurez, crecer, madurar, crecer hasta la estatura de Cristo, a un varón perfecto. Entonces, si una persona se convierte, empieza a tomar clases de discipulado, se bautiza, todo, pero en su vida hay cosas que le están impidiendo el crecimiento y Dios quiere que esa persona busque ayuda, muchas veces la persona no está ni consciente de eso. Entonces, la experiencia con la que yo me he topado es esta: que Dios muchas veces permite, no es que Dios quiera el mal para nadie, pero Dios muchas veces permite que la persona se fortalezca un poco primero, antes de caer, permitirle caer en una crisis. ¿Por qué? Porque muchas veces Dios permite que los hijos de Dios caigan en alguna crisis para que busquen ayuda. Porque si no caen en la crisis, van y no buscan ayuda. Y algunos hasta piensan que bueno, que todo está ok conmigo, pero Dios quiere resolver algunas cosas. Entonces, la vez anterior hablamos acerca de cómo los hijos de Dios sí podían ser engañados. Como Dios no es el autor de la maldad, pero hay reglas, hay leyes dentro del mundo espiritual y a veces uno mismo puede abrir la puerta para que el enemigo trabaje en oculto. Citamos el caso, por ejemplo, de Ananías, cuando en el capítulo 4 de Hechos, Bernabé
que es llamado hijo de consolación, vendió sus propiedades, las trajo y los puso, o sea, lo que obtuvo por la venta de eso, lo puso a los pies de los apóstoles, como muchos hacían, vendían sus propiedades y venían y traían el dinero, lo ponían a los pies de los apóstoles. Pues hubo allí cierto Ananías, que él aparentemente no hizo nada malo. Él vendió su propiedad, nadie le mandó a eso, él vendió su propiedad, nosotros sabemos eso en el capítulo 5 del libro de los Hechos, la mayoría de los cristianos conocen esa historia. Él vendió su propiedad, nadie le mandó a vender la propiedad, pero lo hizo voluntariamente porque eso no era obligado, y sustrajo de ese dinero, aparentando que traían todo el dinero. ¿Por qué ¿por qué Ananías tuvo que hacer eso? Si nadie le estaba obligando a hacerlo. Bueno, pues seguramente cuando él vio cómo Bernabé y otros hacían eso, pues él quiso también ganar aceptación, elogios, alabanza. Porque miren, lo mencioné así someramente en el otro programa, pero la base de la tentación de Satanás está dirigido, es un ataque, vamos así decirlo, a la identidad de la persona. Por ejemplo, cuando Satanás tentó al Señor, allí cuando el Señor fue llevado al desierto para ser tentado, se nos dice en Lucas 4, ¿cuál fue la base de la tentación de Satanás? Fue la identidad de Jesús. Esa misma es la base de la tentación para nosotros hoy. Cuando Adán perdió su posición que tenía de autoridad allí en el jardín del Edén, aquellas cosas que eran atributos para él y para su esposa, o sea, ellos tenían seguridad, tenían importancia, tenían valor, todas esas cosas que de por sí eran seguridad, ellos no tenían que procurarla porque ya la tenían. Ellos perdieron eso y automáticamente lo que era en ellos un atributo se convirtió en una necesidad. Desde entonces, el problema del ser humano ha sido necesidad de ganar seguridad, de ganar, o sea, de sentirse seguro, necesidad de ganar amor, o sea, de sentirse amado, necesidad de ganar importancia, o sea, de sentirse importante. Entonces, Cristo Jesús, al ya nosotros no estar en Adán, sino en Cristo, Cristo nos confiere identidad, Cristo nos confiere seguridad, Cristo nos confiere valor como personas, llegarnos a ser hijos de Dios, embajadores de Cristo, tener el privilegio, embajadores de Dios en Cristo, tener el privilegio de anunciar cosas. Se nos dice en la Escritura que los mismos ángeles han querido anunciar, pero dice que cosas en las cuales los ángeles, ellos mismos han querido mirar y ser participantes, dice la Escritura que se nos dio a nosotros, los hijos de Dios en Cristo Jesús. Entonces, Cristo nos confiere valor,
nos confiere seguridad, porque dice que estamos escondidos en Dios por medio de Cristo Jesús. Somos herederos de Dios por medio de Cristo Jesús. Todo lo que es del Padre es nuestro en Cristo Jesús. Todas las promesas de Dios son sí, amén, para nosotros en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, por medio de nosotros. Eso es un gran privilegio. Entonces tenemos importancia, tenemos seguridad, tenemos valor personal que se nos ha conferido a través de Cristo Jesús. Porque la riqueza de Dios se nos hace patente a través de Cristo Jesús a nosotros. Entonces, ¿cómo decir? Si nosotros viviéramos a cabalidad comprendiendo eso y apropiándonos de todo eso, a la hora en que Satanás se acercara a tentarnos, él tuviera menos éxito. Porque, por ejemplo, el Hijo de Dios, Jesucristo, que sabía quién era, él sí tenía clara su identidad, de dónde era, él no pecó. Dice que fue tentado en todo, al igual que nosotros, pero sin pecado. ¿Por qué no pecó? Porque tenía clara su identidad. Porque el ataque de Satanás fue a su identidad. Si en verdad trató de meter la duda, si en verdad eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Él podía hacer eso. Él podía, igual, el mismo que convirtió el agua en vino, podía hacer que las piedras se convirtieran en pan. Lo que pasa es que ese no era el plan de Dios, ni tenía tampoco Cristo que recibir sugerencias de parte de Satanás. Entonces él no tenía que obedecer nada de eso. Por lo tanto, le respondió y lo enfrentó, lo resistió. ¿De qué manera? Verbalmente, por medio de la palabra. Y le dijo, sí, pero también está escrito, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Ve? Y vez tras vez le decía a Satanás, si en verdad eres el Hijo de Dios, nuevamente, ahí era el ataque. Pues cuando uno no tiene una torre de identidad, o sea, cuando uno no tiene su identidad bien establecida en Cristo Jesús, uno va a buscarse una torre de identidad falsa. Puede ser la belleza, puede ser el éxito aparente en alguna esfera de la vida, pueden ser los títulos, puede ser un buen trabajo, pueden ser las riquezas, puede ser el sexo, cualquier torre de identidad falsa. Entonces aquí vemos a un Ananías que él, al ver que aquellos traían así de todo corazón las cosas y lo ponían delante de los pies de los apóstoles, pues él también quiso ser reconocido, no sé, tener, no lo dice allí, pero la base obró bajo engaño, y sí lo mencioné en la vez anterior, que nosotros los creyentes tenemos gran posibilidad de ser engañados. Si así no fuera, no se nos mandara a ponernos todos los días la armadura. Efesios 6, versículo 10 en adelante.
y que esa armadura es sostenida básicamente por el cinturón de la verdad. El cinturón es quien soporta toda la armadura, y cuando yo dejo entrar mentira, 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 mentira a mi mente, es quitarme el cinturón de la verdad, y por lo tanto todo lo demás no se puede sostener. La mentira, el campo de batalla para el cristiano va a ser la mente. Esto sí lo quiero repetir como si lo tengo que repetir en todos los programas, porque es imposible que un hijo de Dios esté endemoniado, pero hay un campo de batalla para el hijo de Dios que es aquí en la mente. Y el enemigo puede poner mentiras. ¿Cómo el enemigo, que no es omnisciente, sabe si yo creí una mentira? Si me quedo pasiva, porque no es ciego. Él ve, no es omnisciente, pero está viendo. Si yo no respondo, se creó la mentira. Entonces arremete con una mentira todavía mayor, y si la próxima vez me quedo pasiva, pues arremete con otra mayor. No me puede tocar, quiero decir, no puede venir a vivir